Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el último video vimos una introducción a lo que era una tasa nominal, que generalmente es una tasa de anuncio de una operación financiera, y al definir, digamos, los subperiodos de capitalización o, digamos, en qué periodo capitaliza la tasa, daba origen a una tasa proporcional, que era efectiva para el subperiodo y que obviamente obligaba a considerar la tasa nominal solamente como una tasa de anuncio. Por lo tanto, debíamos operar sobre la tasa nominal para obtener una tasa proporcional. La intuición es que esta tasa proporcional, que es efectiva para el subperiodo, por ejemplo, yo tengo una tasa proporcional semestral y le aplico 2 periodos del semestre, suponiendo y simplificando que es un año de 360 días, voy a aplicarla 2 veces en un año. Y eso me va a dar un resultado de una tasa efectiva que va a ser distinta a la tasa nominal. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo muy simple para entender mejor esto. Como les dije, suponiendo un año de 360 días. ¿Sí? Por esto nos va a permitir simplificar un poco los cálculos. Vamos a dividir como en dos. Voy a poner acá. Supongamos que esto es el origen. Esto es el origen, decía. 6 meses y 12 meses. ¿Sí? Supongamos también que la tasa anunciada es una tasa nominal anual del 24% con capitalización semestral. ¿Sí? Es decir, que la tasa trabaja cada 180 días. ¿Sí? Entonces vamos a calcular una I 180, acá como yo le dije que es un año de 360, va a ser más simple. Voy a dividir directamente por 2. ¿Sí? Que en verdad es 0,24 dividido 360 dividido 180. ¿Sí? En el caso que hubiera sido un año de 365, tendría más de 2 su periodo de 180 días. ¿Sí? Para los términos, digamos, pedagógicos, ahora vamos a considerar un año de 360. Esto me va a dar una tasa semestral proporcional y al mismo tiempo efectiva de 12%. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar acá, la tasa va a aplicar de esta manera. De 0 a 6 meses, imagínense que invierto 100. Después de 6 meses voy a aplicar directamente el 12%. ¿Sí? Voy a obtener 112. ¿Sí? Y voy a volver a aplicar el 12% sobre 112, ¿no? Y esto me va a dar 112, hacen por 1,12, 125. Bueno, ahora si me sale bien el 5, 125 con 44. Fíjense que si yo invertía 100 pesos a una tasa nominal del 24% que capitaliza semestralmente, obtengo, después de un año de 360 en este caso, 125,44. O sea que la tasa efectiva obtenida es mayor al 24%. En este caso, 25,44%. Producto de esta capitalización 2 veces de la tasa proporcional del 12%. Vamos a ver esto en fórmulas ahora, pero quiero que entiendan un poco la intuición de este concepto. ¿Sí? Partimos, en este caso, de una tasa nominal del 24%, calculamos su proporcional o periódica semestral, me da el 12%, y al aplicarla 2 periodos de semestre, obtenemos que la tasa o el rendimiento final es del 25,44%. Voy a borrar esto y vamos a pasar a un poco a la teoría de la tasa de interés efectiva.
Que fíjense, recién vimos el ejemplo de los 100 pesos puestos al 24% nominal anual con capitalización semestral durante un año. Entonces, la tasa efectiva representa el rendimiento que efectivamente se ha conseguido en un determinado periodo de tiempo. En el ejemplo que yo di, era el rendimiento efectivo después de un año, para mostrar un poco que partíamos de una tasa nominal anual y que vean la diferencia entre la tasa efectiva resultante y la tasa nominal dada. Entonces, la tasa efectiva es aquella que, capitalizada una sola vez en el periodo, es decir, en el ejemplo anterior, en un periodo de un año, produce el mismo monto que se obtiene al capitalizar en forma subperiódica con la tasa proporcional. Traduciendo, obtuvimos el 25,44% en un periodo total de un año, que es lo mismo que obtuvimos de capitalizar dos veces al 12% con la tasa proporcional o subperiódica del 12%. ¿Sí? Acá tienen la fórmula, dice que un peso colocado a la tasa de interés sí produce en una sola capitalización, fíjense, si yo pusiera acá 100 por 1 más 0,2544, perdón, sería lo mismo que 1 más 0,24 dividido 2, en el caso nuestro, al cuadrado. ¿Sí? El mismo monto que con JM sobre M, que es la tasa proporcional, en el ejemplo que vimos del 12%, al capitalizar M veces. Yo dije que dimos un ejemplo de un año de 360, entonces eso nos permitía ver que encajaban exactamente dos periodos de 180 días. ¿Sí? Esto que vemos acá, voy a dibujar acá, esto de acá, JM sobre M, es la tasa, en el ejemplo que vimos, espera que lo voy a hacer un poquito más prolijo, con otro color. Esto de acá es la tasa proporcional, ¿no? En el ejercicio que vimos, en el ejemplo, era 0,24 dividido 2. Y M era cuántos subperiodos de 6 meses había en un año. En nuestro caso era 2. ¿Sí? Y esto nos había dado la I efectiva, era 0,2455. No, perdón, 25. Voy a borrar esto. Era 0,2544, ¿no? 0,2544. ¿Sí? Entonces, en verdad, acá en esta fórmula, la I efectiva resultante, ahí me adelanté un poco porque yo ya sabía el resultado, es 1 más 0,24, en nuestro caso dividido 2, todo elevado al cuadrado. Y esto da, todo al cuadrado menos 1, me da 0,2544. ¿Sí? Bueno, veamos entonces. Esperen que vamos a compartir de nuevo. Por lo tanto, para despejar la tasa efectiva, igualamos dos montos. Por un lado, el obtenido con la tasa efectiva y otro con la tasa proporcional. Y lo que decíamos, la tasa efectiva es aquella que aplicada sobre un capital en una sola capitalización, en un solo periodo. El ejemplo que yo di es un periodo del año, pero podría ser una tasa efectiva semestral, una tasa efectiva de otro periodo más largo, en una sola capitalización, o sea, el mismo rendimiento, capitalizando en forma subperiódica M veces con una tasa proporcional. Traduciéndolo al ejemplo que yo di, la tasa efectiva del 25,44% es la que aplicamos a un capital en un año, produce el mismo rendimiento que se obtiene capitalizando dos veces con la tasa proporcional, en este caso 12%. ¿Sí? Espero que el ejemplo que vi antes haya sido claro. Vemos otro ejemplo, ya utilizando un año de 300,
65 días que dijimos que es lo que vamos a usar usualmente porque es la forma en que se calculan los rendimientos en el sistema financiero argentino utilizando un año civil de 365 días. ¿Sí? El ejemplo dice que partimos de una tasa nominal anual del 36% con capitalización mensual, o sea que los intereses trabajan cada 30 días, y queremos calcular la tasa efectiva anual. Usando los datos calculados anteriormente, o digamos lo que vimos en la teoría, la igualdad es esta. Hay una tasa efectiva que aplicada una sola vez, una tasa anual efectiva, da lo mismo que aplicar, bueno, no exactamente 12 veces, sino 12 y un poquito más, la tasa proporcional a su periódica mensual. ¿Sí? Lo que sale de acá, voy a anotar acá, espérenme, esto de acá me va a dar la tasa proporcional. ¿Sí? Vamos a ver cuánto da esto. Da 0,029589. 0,029589. ¿Sí? Si hubiéramos considerado un año de 360, hubiera sido más simple, hacíamos 0,36 dividido 12 me da 3%. Como el año es más largo, el año civil de 365 días, repito, dividido por 365 sobre 30. Que en verdad 365 sobre 30 me dice cuántos periodos de 30 días hay en un año. Despejo los términos y obtengo, fíjense que perdón, voy a borrar esto, partiendo de, partiendo de una tasa nominal del 36% que capitaliza mensualmente, la tasa efectiva anual resultante es del 42,586%. Fíjense que la tasa efectiva es bastante más grande que la tasa nominal de la cual partimos. ¿Sí? Algo importante es saber que a mayor número de capitalizaciones, partiendo de una misma tasa nominal, y ahora lo voy a mostrar con un breve ejemplo partiendo de esta misma tasa nominal, a mayor cantidad de capitalizaciones, o sea, superior a capitalización más pequeños, la tasa efectiva resultante va a ser mayor. ¿Sí? Vamos a verlo rápidamente en la pizarra. Yo tengo una tasa nominal anual del 36%. ¿Sí? Vamos a calcular si la capitalización es mensual, lo vimos recién. La tasa efectiva anual resultante era 1 más 0,36 dividido 365 sobre 30. Sobre 30. Y bueno, todo esto elevado, lo voy a poner entre corchetes. Otro corchete acá. Todo esto elevado a la 365 sobre 30, que es la cantidad de periodo de 30 días en que trabaja la tasa, ¿no? Esto teníamos el resultado, era 0,42586, ¿no? 0,42586 igual 42,586%. Vamos a ver con capitalización semestral, es decir, cuál va a ser la tasa efectiva resultante partiendo de una tasa nominal de 36%. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Estamos partiendo de una misma tasa nominal, pero con subperiodos de capitalización de distinta longitud, digamos. Primero es con 30 días, ahora con 180. ¿Sí? Voy a copiar todo esto
si me deja. No, vamos a hacerlo. Vamos a poner 0,36 dividido 365 sobre 180. Cierro el corchete. Todo esto elevado a la 365 dividido 30. Ahí. Esto me va a dar, no, esto dividido 180, perdón, pues estamos elevando un exponente que me dice cuántos periodos de 180 días tengo, ¿no? Entonces, vemos cuánto me da esto. 1 más 0,36 y otro 180 elevado a la... Todo, perdón, esto era todo menos 1. Me olvidé de ponerlo arriba. Y esto menos 1. Y esto me da 0,3928. Igual 39,28%. Sí, fíjense que al capitalizar menos veces en un año, la tasa efectiva resultante es menor. Esa era un poco la intuición que teníamos, pero está bueno verificarlo. Si uno calcula una capitalización trimestral o cuatrimestral, seguramente vamos a tener una tasa un poco más superior a la que tiene capitalización semestral. ¿Bien? Entonces, volvamos a la teoría. Esto es lo que decíamos del ejemplo que vimos del 36% con capitalización mensual. Comparamos la capitalización semestral y vimos que a mayor número de capitalizaciones, mayor es la tasa efectiva resultante. ¿Sí? A veces la fórmula que tenemos acá, JM sobre M a la M, un poco los desorienta cuando hay ejemplos un poquito distintos, capaz que por la tasa nominal no es anual, o el superior de capitalización es de 90 días, y bueno, hay una fórmula estandarizada que nos ayuda y vamos a tratar de entenderla en profundidad y no solamente reemplazar con los valores, que es la fórmula estandarizada, ¿sí? Y el ejemplo que me da tiene estas complicaciones que yo le digo, que es lo que naturalmente o que normalmente vemos. Fíjense, dice un banco ofrece una tasa nominal anual del 6%, hasta ahí nada raro, para una operación de plazo fijo de 30 días. ¿Sí? O sea, esto quiere decir que la capitalización es mensual. Y uno quiere calcular la tasa efectiva para un plazo de 90 días. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula estandarizada? Si vemos acá es 1 más JM, que es la tasa nominal, por P sobre D, ¿sí? Que me va a decir la cantidad de días de la tasa nominal. En los apuntes acá va a figurar directamente 365, en algunos apuntes figura 365, porque generalmente las tasas nominales están dadas en periodos anuales. Pero esta fórmula es un poco más general. Si yo tuviera una tasa nominal semestral, yo podría dividir por 180. Y P es el número de días que contiene su periodo de capitalización. El periodo de su periodo de capitalización en este ejemplo era de 30 días. ¿Sí? O sea que la tasa es como renovar un plazo fijo cada 30 días. ¿Sí? Entonces, JM sobre P por P sobre D me da la tasa proporcional o subperiódica para 30 días. Y lo elevo a T sobre P, donde T es el número de días que contiene el periodo de la tasa efectiva solicitada. Acá dice el momento que tengo que ir. Bueno, yo tengo que calcular la tasa efectiva para 90 días. ¿Estamos? Entonces, T, en este caso va a ser 90, y P, ya teníamos, es cada cuánto trabaja la tasa. Si es cada 30 días, T sobre P, en este caso va a ser 90 sobre 30, va a ser 3. Pues hay 3 periodos de mes en 90 días. Fíjense, reemplazando, es cuestión de pasar en limpio los datos, pero también está bueno entender qué es lo que está pasando acá. ¿Sí? Dijimos, la tasa nominal del 6%, la divido por 365. Si uno piensa esto, estoy calculando una tasa diaria, pues divido una tasa anual,
365, después lo multiplico por la cantidad de días por el que trabaja la capitalización. En este caso, trabaja mensualmente. Y lo elevo a la cantidad de cuántos periodos de 30 días tengo en 90. Por eso elevo 90 sobre 30 es 3. El resultado es que obtengo un 1,48% efectivo para 90 días. Entonces, esta fórmula estandarizada, les recomiendo utilícenla generalmente para calcular la tasa efectiva, porque ahí no se van a hacer tanto lío con cuántos periodos de capitalización hay, cuántos días de la tasa efectiva, etcétera, etcétera. Acá tienen la tasa nominal, lo dividen por la cantidad de días que tiene esa tasa nominal, generalmente va a ser anual, por eso van a dividir por 365 en ese caso, multiplican por la cantidad de días que tiene el periodo de capitalización, es decir, si dice capitalización mensual, multiplican por 30, si es capitalización bimestral, multiplican por 60, y así sucesivamente, y elevan a T sobre P, que es T es la cantidad de días que tiene la tasa efectiva que solicita, en este caso de 90 días, y P, la cantidad de días, dijimos, del subperiodo de capitalización. ¿Bien? Vamos ahora a ver un último concepto de tasa, que es la tasa equivalente. Capaz que es la menos intuitiva, ¿sí? Pero nos permite pensar al revés. Vamos a ver que a partir de una tasa efectiva existen muchas tasas equivalentes de distintos subperiodos, ¿sí? Que aplicadas resultan en la misma tasa efectiva, ¿sí? La tasa equivalente es a la vez una tasa efectiva porque se define a sí misma con aquella tasa que al capitalizar subperiódicamente genera el mismo rendimiento de la tasa efectiva en un solo periodo, ¿sí? Que es esto que está acá. Esto es la tasa efectiva de un lado y esto es la tasa equivalente. Por lo tanto, va a haber, si yo tengo una tasa efectiva del 48% anual, va a haber una tasa equivalente mensual que aplicada 12 veces, si hablamos de un año 360, me va a dar como resultado esa tasa efectiva. Y también va a haber una tasa semestral equivalente y una tasa trimestral o cuatrimestral, ¿sí? Y dice, si tienen el mismo rendimiento efectivo en un periodo, lo tendrán en cualquier otro, ¿sí? Si son equivalentes una tasa semestral y una tasa mensual, seguramente uno la pudiera aplicar, la tasa semestral para un año o la mensual para un año también, y vamos a llegar al mismo rendimiento efectivo, ¿sí? Esta tasa se entiende mucho más cuando uno ve un ejemplo numérico, pero lo que quiero que entiendan en primer lugar que la tasa equivalente se calcula sí o sí a partir de una tasa efectiva. Fíjense en la fórmula, tengo 1 más la I efectiva a la 1 sobre M, todo menos 1, me da esta tasa I sub M, que es una tasa equivalente, que puede ser un equivalente mensual, como le dije, bimestral, trimestral, semestral, lo que sea. ¿Sí? Hay una fórmula estandarizada también para la tasa equivalente. Fíjense, es 1 más I, en este caso es una tasa efectiva, elevado al número de días que contiene el subperiodo de capitalización, ¿sí? Y el número de días que contiene la tasa efectiva que viene dada como dato. Es decir, si yo busco una tasa equivalente mensual, P va a ser 30, ¿sí? Y T va a depender de cuál es digamos, la unidad de tiempo de la tasa efectiva. ¿Se entiende? O sea, si la tasa efectiva es anual y yo busco una tasa equivalente mensual, voy a hacer 1 más I sobre 30 dividido 365. ¿Sí? Y eso me va a dar una tasa que, si es el equivalente mensual, que aplicada 12 veces, o 12 veces y pico, si es 365, me va a dar como resultado la tasa efectiva que está acá. ¿Sí? Entonces, dos tasas pueden ser equivalentes entre sí, aunque aparentemente sean de valores distintos, pues están expresadas para distintos periodos de tiempo. Ejemplo, una tasa efectiva del 21 bimestral es equivalente al 10% mensual. Esto, como lo haría, hago 1 más 0,21 a la 30 sobre 60, ¿no? Fíjense, 1,21 elevado a la
21 elevado a la 30 sobre 60 me da 10%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo aplico 10% dos veces, lo voy a poner acá. ¿Sí? A ver si lo puedo hacer con una línea de tiempo. Vamos a anotar acá de la manera más prolijita. Yo tengo la línea de tiempo, ¿sí? Vamos a poner 30 días acá y 60 acá, ¿sí? Entonces, es lo mismo aplicarle un capital, el 1,21, voy a poner más prolijo, 1,21, que aplicarle dos veces el 10%, o sea, 1,10 y 1,10. ¿Sí? Por lo tanto, el 10% mensual es la tasa equivalente del 21% bimestral efectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues si yo aplico, es lo mismo a un capital aplicarle el 21% que aplicarle, en 60 días, que aplicarle el 10% y volver a capitalizar el 10%, voy a obtener el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, el equivalente mensual del 21% bimestral es el 10%. ¿Sí? Véanlo, aunque el gráfico no está muy prolijo, voy a poner acá 0, 30 y 60. ¿Sí? Lo voy a poner, voy a borrar acá, voy a poner acá. Es lo mismo hacer 100 por 1,10, voy a ponerlo así, 1 más 0,10 por 1 más 0,10 es igual a ser 100 por 1,1 más 0,21. ¿Sí? O sea, da igual aplicar el 21% efectivo en 60 días que el 10% efectivo mensual dos veces. ¿Sí? Bueno, voy a borrar todos estos dibujos y seguimos. Voy a dejar de compartir esto. Volvemos a la presentación. Y acá hay un ejemplo, un último ejemplo. Después vamos a ver ejercicios resueltos y demás. Pero fíjense, tasa nominal anual 12% en los tres casos que no está ahí, pero con capitalizaciones distintas. ¿Sí? Que me da como resultado, esto lo vimos cuando vimos tasa efectiva, que fíjense, cuanto menor es la capitalización, digamos, el periodo de capitalización es menor, mayor es la tasa efectiva resultante. Esto es más un tema, esto como lo hacíamos, era 1 más 0,12 dividido 365 por 180, todo elevado a la 365 dividido 180, eso me obtengo ahí la tasa efectiva para menos 1, 0,1236, ¿no? Esto es la columna de tasa efectiva anual. ¿Sí? Día se refiere a cómo capitaliza y ahora me pide la tasa efectiva mensual o el equivalente mensual. Es decir, la tasa que aplicada más o menos 12 veces y pico mensualmente me, me hace obtener el mismo rendimiento. ¿Sí? El 12,36% en este caso
12,71%, 12,68%. Vamos a ver, entonces, que va aplicando la fórmula de la tasa equivalente, en verdad que está dado vuelta, pero fíjense que es 1 más la tasa efectiva elevado 1 sobre 3 sobre 30, esto porque aplica 1 sobre m, pero perfectamente esto podría hacerse como 30 sobre 365, ¿sí? 30, acuérdense, es la tasa, el periodo de la tasa equivalente que estamos usando, y 365 el periodo de la tasa efectiva, ¿sí? Bueno, para las distintas tasas, calculamos las tasas equivalentes mensuales y obtenemos resultados distintos, ¿sí? Lo que yo quiero mostrarles acá rápidamente, capaz que como les dije, la tasa equivalente es la menos intuitiva, pero es esto, fíjense. Si yo a 100 pesos le aplico el 12,36%, voy a obtener lo mismo que con la tasa equivalente mensual, 1 más 0,0096, ¿sí? Tasa equivalente mensual aplicada, ¿cuántas veces? Y bueno, en un año va a ser 365 sobre 30. ¿Sí? Lo podemos verificar. Bueno, esto me da 112,36, obviamente, y hago 100 por 1,0096 elevado a la 365 sobre 30 y obtengo lo mismo, ¿sí? En el primero era 112,36 y en este también 112,36. Bueno, en verdad acá es 962, vamos a ser más exactos para que dé, si no van a ver una pequeña diferencia, 112,36. ¿Sí? Entonces, partiendo de la efectiva anual, uno puede obtener un equivalente mensual. Esto es la equivalente mensual. Equivalente mensual. Fíjense, antes de terminar la clase esta, quería mostrarles una cosita más. Fíjense, la pregunta es, ¿mejor ganar 0,96% en el mes o ganar 12,36% en el año? Bueno, es indiferente, porque el 0,96% mensual aplicado, renovando mensualmente, es lo mismo que obtener 12,36% en un año. ¿Sí? De la tasa esa efectiva anual uno podría haber calculado lo hago rápidamente acá, y con esto voy cerrando. De la tasa calculamos equivalente semestral. ¿Sí? Entonces hubiera sido 1 más 0,1236, todo elevado a la 365 dividido 180. ¿Sí? Menos 1. Esto me da 365 sobre 180. 0,26. No, perdón, dice 180 sobre 365. Disculpen, en el apuro. 1,1236 elevado a la 180 sobre 365 menos 1 me da 0,059154, o sea, me da 5,9154% semestral. ¿Sí? Las tasas equivalentes, lo decíamos al principio de la teoría, también son equivalentes entre sí. O sea, es lo mismo aplicar a un capital el 5,9154% que el 0,96% 6 veces. ¿Sí? Si uno hace 1 más 0,096 elevado a la 6 menos 1 obtiene prácticamente el 5,91%. ¿Sí? Son equivalentes entre sí. ¿Bien?
Borramos todos los dibujos. Bueno, hasta ahí estaría entonces el concepto de tasa equivalente, que seguramente cuando veamos ejercicios lo vamos a profundizar un poco más, pero quiero que recuerden eso. Siempre las tasas equivalentes se obtienen a partir de una tasa efectiva y les recomiendo siempre utilizar para calcular la tasa equivalente la fórmula estandarizada, recordando, ¿sí?, que T es la cantidad de días que tiene la tasa efectiva y P es la cantidad de días que tiene la tasa equivalente que estamos utilizando. Bueno, en el próximo video vamos a ver un poco sobre tasa real e inflación. Así que bueno, nos vemos en la próxima.